Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo cambios en esta familia y esos cambios son obra tuya, Señor. Es tu mano moviéndose y la estamos sintiendo y la estamos viendo realidad, Señor. No es algo metafórico, algo que esté en nuestros pensamientos, Señor. Tú estás obrando aquí, tú estás haciendo, tú estás moviendo personas, tú estás moviendo corazones, Señor, y eso te lo agradecemos tanto, Señor, porque así eres tú. Eres bueno con cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros nos das nuestra porción, Señor. Gracias te damos por eso, Señor, y te entrego este tiempo, Señor, porque es tu palabra que tú quieres que se haga vida en cada uno de nosotros, Señor, que llegue a nuestros corazones, que nos toque realmente, Señor, y que la podamos hacer vida en nuestro día a día, no solamente aquí en la iglesia, sino que afuera, Señor, donde tanto se necesita tu amor, tu conciliación, tu alegría, Señor, tu paz. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer aquí en esta iglesia, por lo que estás haciendo, Señor. Amén. 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 Permiso. Ya, ahí sí. Bueno, estos días hemos vivido días bastante poco usuales, poco comunes, un poco convulsionados. Nuestro país, hay algunos que están hablando por aflicciones, otros expresión de ideas, convicciones, pero no son días comunes, porque la unión y la desunión en estos días han ido de la mano. Y bueno, lo que hace eso es empezar a robarnos un poquito nuestra tranquilidad, nuestra paz. Hace unos días atrás, una amiga me dijo, bien amiga, tiene una familia, más bien un familión, bien apatotado, bien grande. Como decimos los chilenos, apatotado es como todos juntos. Y estaba bien dolida porque toda esta situación del país había hecho que su familia, que se quiere mucho, en verdad se quiere mucho, no es una familia dividida, sino que todo lo contrario, la forma en que se habían dado ciertas situaciones no había sido buena, entonces había creado un conflicto, una fractura. Y eso me llevó a pensar, bueno, claro, efectivamente a veces decimos cosas no con el respeto suficiente, las redes sociales también como que no han motivado a eso, esta inmediatez que hay ahora, que uno no alcanza a procesar de repente lo que dice. Antes no pasaba eso, había un poquito más de tiempo de meditación. Entonces, lo que se lanzó ahora queda en el fondo, y eso me hizo ver... Bueno, ella de todas maneras tenía fe porque en el amor que se tienen sabía que podían volver a juntarse, pero esto que ha pasado como a nivel país y que nos ha tocado a todos de alguna u otra manera, me hizo pensar sobre cómo el enemigo exactamente quiere eso, venirnos a robar la paz, venirnos a robar el gozo, la tranquilidad, y como hijos de Dios tenemos que estar muy atentos a eso, más que nadie, porque no nos debemos dejar robar ni la paz, ni el gozo, ni la unión que nos caracteriza. Nosotros irritamos mucho al enemigo cuando nos enfrentamos a él con un carácter paciente, con un carácter humilde, sin la verdad absoluta, con un carácter conciliador, porque lo vencemos finalmente con el carácter de Dios. Ese es el carácter de Dios. Y más allá de eso, nosotros tenemos tan claro que Dios no cambia, y esa es nuestra certidumbre, esa es nuestra certeza, esa es nuestra esperanza, que Dios no cambia. Y sin embargo, a la vez, Él es capaz de cambiar todo. ¿Qué más que eso? Entonces, por lo mismo, mucho hemos hablado estos días de ser luz. Muchos han sentido que tenemos que ser luz en los lugares que a cada uno Dios nos ha puesto. Y en el fondo infundir este contentamiento que muchas veces falta, porque vemos caras tristes, a veces un poco ofuscadas, preocupadas también legítimamente, y lo que estamos llamados a hacer es luz. En este mundo que es tan globalizado, en el fondo somos tan individualistas ahora. Entonces, somos llamados a ser la luz del mundo, no es algo pretencioso, en este mundo de tinieblas es lo que más se necesita. Y como dice la palabra, debemos andar como hijos de luz y vivir en la luz,
porque eso es lo que la gente necesita en este minuto donde se ocultan. Y la luz para la gente que está en oscuridad es esperanza. Nosotros de repente no dimensionamos en el fondo la falta que hay en otras personas. Y esa esperanza es lo que nosotros portamos. Efesios 5, del 8 al 9, voy a leer NTV, dice: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:5, también en NTV, dice: pues todos ustedes son los hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Y en el versículo 11 dice: así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Y en ese llamado a ser luz, en ese llamado a traer el reino acá a nuestra tierra, debemos preocuparnos de los demás. Es un llamado que tenemos. En eso marcamos la diferencia, en no ser egocéntricos e individualistas. Marcamos la diferencia en nuestro actuar, en nuestros hechos, porque somos calma en medio de la tormenta. Y finalmente, eso es lo que nuestro trato tiene que ser distinto a lo que nos rodea. No nos debemos dejar influenciar por la efervescencia del momento, que de repente sí, uno como que tiende a hacer eso. No, tenemos que ir más allá. Dice la palabra que los conocerán por sus frutos de ser pacificadores, reflejar a Jesús en nuestras vidas, en el contentamiento, porque en el fondo, ¿qué estamos dando? La otra cara de la moneda. Ahí estamos mostrando la otra cara de la moneda. Dios nos llamó a ser agentes de conciliación, pero también ir más allá que la conciliación y la paz. Nos llamó a entregar alegría, entregar gozo, portadores de alegría y de gozo, porque así resplandece la luz. Ahora en tiempos tormentosos, pero también en tiempos de paz. Y por eso, bueno, yo no soy tan buena para poner título a las prédicas como algunos de mis aquí amigos, pero bueno, yo puse portadores de luz y de gozo. Ya eso es como, eso creo que hay que mejorar. Sí, porque aquí el rasgo y todo son muy, sí. Bueno, vámonos a la palabra mejor. Dice: Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18, NTV. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. En estos versículos el apóstol Pablo nos habla de absolutos. No nos habla de medias tintas, nos habla de siempre, nunca, toda. Siempre estén alegres, nunca dejen de orar, agradecer en toda circunstancia, que nos cuesta mucho. Es muy difícil, no digo que sea fácil. Y estos absolutos son todo lo contrario a lo que la sociedad ahora nos dice, porque la sociedad ahora todo lo relativiza, todo es relativo. Aquí Dios no es relativo, en muchas cosas Dios no es relativo. Y en el siempre estén alegres, en el fondo, ¿qué significa? Que alégrate todos los días de tu vida. No solo en los tiempos de vacaciones o el fin de semana o en alguna celebración, en todo tiempo. Por eso, si nos ponemos a reflexionar, ¿cuál es el propósito de quejarnos por las cosas que tenemos que hacer el día a día? El día a día tenemos que ir a trabajar y nos quejamos. A veces tenemos que manejar un taco, nos quejamos, lavar, no sé, las mujeres hasta vestirnos cuando subimos unos kilitos de más. Chuta que es una tortura vestirse, ¿no es cierto? Y alegamos todo el rato. Bueno, esas cosas de todos los días no tiene sentido, en verdad, que nos quejemos, porque las tenemos que hacer todos los días y también las tenemos que hacer con gozo. Dice, en el fondo lo que tenemos que cuidar son nuestras actitudes, son nuestros pensamientos, son nuestras palabras. Y debemos enfocarnos cómo disfrutar este día a día con una actitud correcta. Entonces, a veces lo que necesitamos es un ajuste de actitud en las cosas que hacemos, sea cual sea el desafío, sea la vida diaria o sea un desafío mayor. Y además de la actitud, no debemos ser gobernados por los sentimientos. No ignorar los sentimientos, pero no ser gobernados por los sentimientos. La risa, por ejemplo, no mide nuestro nivel de gozo. Dice en Proverbios 14, 13,
La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. O sea que el reír no significa que estemos gozosos. Es más, de repente cuando estamos nerviosos o preocupados andamos así como riéndonos un poco más. Es como medio raro eso. Bueno, a mí me pasa. Y tampoco, súper importante, no debemos confundir el gozo con placeres momentáneos. Por ejemplo, en el alcohol y en las drogas hay un placer momentáneo, efectivamente, pero muchas veces, incluso yo diría la mayoría de las veces, eso esconde tristeza. Las personas alcohólicas y drogadictas que terminan en eso finalmente, hay mucha tristeza en ellos. El tener poder adquisitivo tampoco te garantiza nada. Hay gente que tiene mucha plata, que en verdad puede tenerlo todo y también tener una vida miserable. Y muchos incluso se suicidan, gente famosa, etcétera. No hay que ir más allá. Y en el fondo no te da nada. ¿Por qué? Porque son cosas pasajeras. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra? La palabra de Dios con el gozo. No es a reír, no es al placer, tampoco es a una vida sin problemas o sin dolor, porque eso no existe, lo sabemos. Significa que el gozo de Dios es tener paz a pesar de las situaciones. Es un bienestar interno, una convicción del amor de Dios, que Dios te ama y está contigo. Eso es lo que te da tu verdadero gozo. Tenemos una vida interior y tenemos una vida exterior. Y muchas veces la vida interior y exterior no van de la mano, por lo mismo que decía antes, porque podemos estar en tristeza o en preocupación y quizás nuestro semblante es distinto y estamos como aparentemente felices. Pero lo que importa aquí es que la vida interior es la vida real. Y ahí es donde actúa Dios, ahí es donde habita el Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces los cambios tienen que ser de adentro hacia afuera. Podemos cambiar las cosas externas, pero si cambiamos las cosas externas, las circunstancias, en verdad no cambiamos nosotros. No cambiamos nosotros. Dice su palabra, no se conformen con este mundo, sino sean transformados en su mente. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aprender a pensar como Dios piensa. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y no es algo automático, no es algo inmediato, eso es un proceso. Donde tenemos que estar súper alineados. Yo, por ejemplo, ahora claramente pienso un poco mejor que antes de ser cristiana, pero estoy en ese proceso. Lo que siento es que por lo menos ahora yo puedo identificar cuando estoy pensando a través de la rabia o el miedo. Ya se me paran las antenas. Antes creo que no lo hacía, no era tan consciente de eso. O cuando estoy pensando a través de la queja. O cuando derechamente la estoy embarrando en algo. O sea, eso también pasa, ¿no es cierto? A mí particularmente me pasa una cosa en el estómago, después me sube al pecho y después termino con algo acá en la garganta. Es una cosa súper física. Entonces, hay que tener claro que aunque las circunstancias externas no vayan de acuerdo a nuestros planes, aún así podemos tener gozo. Porque no dependemos de las circunstancias y eso se tiene que reflejar en nosotros. Y eso es súper importante, porque cuando uno ve de afuera a los cristianos, si ve cristianos tristes, con caras largas, en verdad tú decís, ¿quiero eso? No quiero eso. Y ahí te das cuenta que tú te puedes conectar realmente con el gozo de Dios cuando lo material, lo movible, ya no es tema. ¿Por qué? Porque viene de permanecer en la paz de Dios y en tu relación personal y en el amor que Dios te da. Nosotros ahora en este mundo convulsionado podemos también usar el gozo como para medir cómo estamos espiritualmente, si estamos tristes o estamos gozosos. Y a lo que me refería también con el tema de vertir esto, de vertir nuestra llenura, de demostrar nuestra llenura a los demás, es súper importante porque podemos ser cristianos salvos, pero tristes. ¿Y qué pasa con eso? Que es algo súper individualista, porque nos estamos preocupando de nuestra salvación y listo. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros reflejar al mundo? La llenura de Dios, la alegría de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios. Y la única forma de hacerlo es reflejarlo nosotros. Porque en este mundo tan individualista lo que necesitamos es que los demás quieran tener lo que nosotros tenemos.
Y lo que nosotros tenemos es maravilloso. O sea, lo que nosotros tenemos es lo mejor que nos puede haber pasado en la vida. Entonces, ¿cómo no querer compartir eso? Así que comparte tu gozo. También es súper importante que el que tiene el control en todo esto eres tú. Porque es tu actitud la que refleja tu gozo. Tú decides tener gozo. No es algo que tú te lo topas así un día para otro, tuviste alegría y felicidad, sino que hay una decisión detrás de eso. Y tienes que actuar desde ese sentir. Tenemos que aprender a controlar nuestros sentimientos porque no los podemos evitar, como decía, pero sí los podemos manejar con nuestra actitud. Y esa actitud te pertenece a ti. Tú eres el que tiene el control. Y los sentimientos son variables. Un día te pasa algo y después al otro es otra cosa. Entonces, por eso tenemos que tener claridad de que no podemos ser manejados solamente por nuestros sentimientos. Hay que ponerle voluntad. Hay que ponerle voluntad y el gozo también decido tenerlo. El gozo tampoco, y no hay que confundirlo, no es conformismo, no es conformarte con las situaciones que solamente que tienes a tu alrededor. Basta recordar con que Pablo escribió la carta de Filipenses en una cárcel en Roma. Entonces la fuente del gozo, una de las cartas más felices que hay en la Biblia, si no es la más feliz, el gozo no viene de la situación, sino que el gozo para Pablo venía de la fuente de su alegría, que es Cristo. Él no perdió el gozo en circunstancias adversas. En Filipenses 4, 11, 13, voy a leer Reina Valera ahora, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener sed. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La clave de esto es Cristo, es Jesús. No tenemos que ir a buscar mucho más allá. Es Él. Lo conocemos su amor, así que tenemos que anclarnos en Él. Los cambios en la vida, buenos y malos, vienen. La vida está en movimiento. Entonces, mientras antes comprendamos que este gozo no viene de las circunstancias y no viene de este mundo, que viene de Jesús, mejor para nosotros. En este mundo habrá aflicción, pero dijo Jesús, yo he vencido al mundo. ¿Qué más importante y qué declaración más potente es esa? Porque además cuando tú tienes al Señor, tienes todo. No, en verdad puedes no tener nada en lo que el mundo te dice, pero si tú tienes al Señor en tu corazón, lo tienes todo. Y hay momentos, sí, es verdad que Dios quizás necesita como movernos un poco, zamarrearnos un poco para edificarnos, para sanarnos. Entonces a veces se presentan circunstancias que uno no las tiene tan claras, pero finalmente Dios obra a través de eso también. Es lo que hemos hablado todo este tiempo. Dios siempre está obrando en lo bueno y en lo malo. Además, el gozo se puede aprender. Tienes tanto gozo como decides tenerlo y como aprendes a tenerlo. Porque el gozo es un resultado, es el resultado de obedecer la palabra de Dios. Es resultado de obedecer sus principios. La paz y el gozo son producto de un hijo que aprendió a obedecer a su padre. Culpar a las personas por nuestro gozo también es una equivocación. Porque, como digo, si tú dependes de lo que te quieran otros, lo que te amen otros, la importancia que te pueden dar otros, también estamos mal. Tú eres responsable de tu gozo y es tu decisión. Habían algunas actitudes o acciones que siento que nos llevan al gozo y otras que nos alejan del gozo. Seguramente hay muchas más, pero yo quiero aquí comentarles algunas. Primero, actitudes que nos alejan o nos quitan o nos roban el gozo. La falta de perdón. El perdón nos libera. El estar en paz con tu pasado hace que tengas un buen presente. Entonces, por eso es vital el perdón. El perdón es una acción constante, es una acción voluntaria hacia los demás y hacia nosotros mismos. Jesús ya pagó por esa libertad con su vida. Entonces debemos ser sabios y pedirle al Espíritu Santo que identifique cuáles son esas áreas, esos asuntos donde nosotros tenemos cosas no perdonadas con nosotros mismos o con los demás.
orar en ese sentido. ¿Por qué? Porque el resentimiento contamina tu interior. Y eso es lo que tenemos que cuidar, nuestro corazón. La voluntad y la obediencia en el tema del perdón son súper claros, porque no es fácil perdonar. En general no es fácil. Hay personas que les cuestan más, otras que les cuestan menos. Pero finalmente es una actitud de obediencia a Dios, de obediencia a su palabra. Dice Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Jesús mismo nos enseñó en el Padre Nuestro a perdonar. Es vital perdonar. Y cuando se trata de perdonarnos a nosotros mismos, también es súper fundamental. Porque a veces cometemos errores y lo que hacemos es huir de Dios. Es como alejarnos un poco, es como el niño que cometió un error y como que se esconde del padre. Y es todo lo contrario a lo que debemos hacer. El enemigo quiere exactamente eso, que tú te desvincules de Dios, que tú pierdas tu conexión y tu intimidad con Él. Y eso pasa cuando cometemos errores o estamos en pecado abiertamente y sentimos eso, sentimos esa vergüenza. En medio de una reunión hace varios años, cuando recién me convertí, llevaba, no sé, menos de un año, estaba en la mitad de una reunión el domingo y una persona me dijo... Voy a leerlo, o sea, no leerlo, pero es que eran las palabras bien fuertes, porque me dijo, ¿sabes qué? Me siento mal, me siento hipócrita aquí, me siento farsante. O sea, fueron palabras súper duras las que se dijo a sí misma. Y yo en verdad llevaba poco tiempo de cristiana, entonces lo único que atiné a decirles es que, bueno, en verdad por eso estamos aquí, porque nadie es perfecto, porque todos cometemos errores. Eso fue lo que me nació. Pero realmente después me puse a pensar y dije, yo tampoco sabía cuán profundo era su dolor o su malestar con ella misma. Y ahí me di cuenta de que no importa el error, no importa el pecado en el que tú estés. En ese momento es donde más necesitamos estar al lado de Dios. Ese es el momento donde más necesitamos estar cerca de Él. En unidad, congregándote, alabándolo, perdón, aunque te sientas mal, hace poco escuché una entrevista de Christine de Claro, eso, muy bien, adoradora por si no la conocen, para los que no la conocen, y ella en esa entrevista hablaba de que había un tiempo en su vida donde había tenido una doble vida. Era un tiempo cuando era más joven, en la universidad, entonces ella decía súper fuerte, yo de lunes a viernes pecaba en todas las cosas que ustedes se puedan imaginar, alcohol y otras cosas más. Y los domingos era líder de adoración en mi iglesia. Entonces ella reflexionaba y decía, ¿sabes qué? Yo cuando estaba ahí decía, bueno, yo veo a la gente veo mover el espíritu a través de mi adoración. Entonces no es tan importante que yo sea santa o que esté en santidad. Esa era la reflexión que ella hacía en ese minuto. Pero llegó un episodio de su vida donde en un minuto llegó un estudio de grabación, decía ella, y ella no era la líder, sino que iban a grabar algo, supongo yo, y estaban otros líderes adorando en el espíritu. Y ahí sintió el pecado confrontarse a ella, que quiso salir arrancando. Y entonces ahí se dio cuenta y comprendió que la gloria de Dios no se contamina con tu pecado, pero el pecado sí puede ser cambiado por la gloria de Dios. O sea, estar en presencia de la gloria de Dios sí puede hacer que tú, en verdad, tu pecado se haga patente y de verdad quieras realmente salir de ahí. Dios le había dado un don a ella, no se lo iba a quitar, y Dios actuaba a pesar de ella, a pesar de su pecado. Y en eso también decía, bueno, en verdad lo principal es que si estás en pecado y si tienes algo que perdonarte, corre a los pies de Cristo. Eso es lo que tienes que hacer, no otra cosa, no alejarte. Es lo peor que podemos hacer. Y también decía, ojo con pecar de juzgones, porque en su palabra dice, el que piense estar firme, que no caiga. Así que en eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo antes, cuando no era cristiana, decía esta cosa como esta frase súper típica, no escupa al cielo que te cae de vuelta. Entonces yo decía, no voy a hacer esto, no voy a decir esto. Y
Chan, chan. Eso era lo que pasaba. Entonces después me hice cristiana y dije, estamos listos, ¿no es cierto? Como que mucho más con mi fe, y etcétera. Y resulta que no. Resulta que fue más difícil, sí, yo lo sé, porque uno pone más oposición. Pero igual hay cosas que dije y cosas que hice que dije que no iba a hacer. Entonces, ahí me di cuenta de que el ser cristiano no nos libera de nada. Puede ser más difícil que cometamos pecados o errores, pero no es imposible. Entonces, no debemos ser soberbios. Y acerca de eso, yo sentí que en ese minuto puse resistencia, pero también puse mucha soberbia, porque dije, ahora soy cristiana. ¿Y qué dice Dios de la soberbia? Dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y qué significa resistir? Resistir significa rechazar. O sea, Dios rechaza a los soberbios. Yo no quiero ser rechazada por Dios, no sé tú. Entonces ahí es como la humildad ante todo. Y bueno, y obviamente que para esto es vital la comunión con Dios, porque nunca debemos olvidar que Dios nos amó primero. No es por gracia, o sea, es por gracia, perdón, no es por merecimientos propios. Dios incluso nos amó y nos eligió cuando estábamos en esos caminos rebeldes, cuando de verdad no éramos dignos de su amor. Él nos amó y en ese sentido el Espíritu Santo me trajo una canción que es de Hillsong, que no la he escuchado en español, pero le voy a decir lo que yo, no la voy a cantar tampoco porque ahí sí que nos vamos todos. Se acaba la predicación, con eso les digo todo. No sé, tengo algunos dones, pero ese no es. Dice la canción, he sido fuerte y he sido quebrado en un momento. He sido fiel e imprudente en cada curva. He mantenido todo unido y lo he visto destruirse. He estado firme y me he derrumbado en un mismo aliento. Robé la bendición hasta que me desesperé por encontrar redención. Y cada vez que me di vuelta, Señor, tú aún estabas ahí. Fui encontrado antes de perderme. Fui tuyo antes de no serlo. Gracia derramada por todos mis pecados. Sé que no merezco este tipo de amor, pero de alguna manera ese amor es quien eres tú. Es una gracia a la que no se le puede añadir nada. Yo la primera vez que escuché esta canción, en verdad me quebrantó, porque eso es lo que pasa con nosotros. Realmente tenemos que asumir que tenemos una naturaleza caída. Y de repente podemos ser incluso hasta como medios bipolares, porque en un minuto estamos reflejando el amor de Dios, el amor de Jesús en acciones con personas, y al minuto siguiente estamos actuando tan distinto a lo que Él actuaría. Y uno como que se siente tan inconsecuente. O sea, a mí me pasa que me siento inconsecuente, como esas palabras que esta niña me dijo hace tiempo atrás, como fraude, porque en un minuto estoy súper alineada con Dios y después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Estar en comunión con Él. Y cuando tú tengas esos minutos, cuando el Espíritu Santo te empiece a inquietar con algo que no está bien o que no lo estás sintiendo bien, es donde más tienes que ir a los pies de Cristo. Es donde más tienes que estar en sus pies. No alejarte. Es lo peor que podemos hacer. Porque debemos aceptar su perdón y también perdonarnos a nosotros mismos. Así Jesús dijo cuando le trajeron a la mujer que estaba cometiendo adulterio en San Juan 8, 10, 11. Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Él nos borra nuestros pecados por su gracia, pero es fundamental saber cómo actuar después del error. Lo que hacemos después del pecado o del error es lo que hace la diferencia. ¿Qué tenemos que hacer? No pecar más. El enemigo siempre va a traer pensamientos condenatorios a tu vida y ahí es donde tenemos que pararnos como hijos de Dios y decir, soy hijo de Dios y soy perdonado y me perdono yo también. La segunda actitud que nos aleja del gozo de Dios es la actitud de juicio y la actitud de queja.
Dicen por ahí, disfrutarás más tu vida si estás en lo tuyo. Porque a veces nos queremos meter en la vida de otros. Y Dios nos calla, porque si alguien tiene que corregir es Él, ¿no es cierto? Recordamos cuando, no sé, éramos cristianos al principio y como que uno... No, a mí no me pasaba tanto, pero escuchaba. Que uno empieza a dar cátedra de cómo tienen que ser las cosas, de cómo se debe actuar. Y en verdad los comentarios de crítica no ayudan a nadie, no nos ayudan a nosotros y no ayudan al que le estamos criticando, obviamente. Las quejas, el chisme no trae nada bueno. Y una muy buena manera de mejorar nuestro gozo es cuidando la forma en que hablamos. Tal como dice Proverbios 18, 20, 21, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. De lo que sale de nuestra boca es de lo que nos alimentamos. Jesús pudo hablar paz en la tormenta porque tenía paz en su interior. Si nosotros tenemos paz, además vamos a poder movernos menos con las circunstancias adversas de la vida. Nosotros, además de que esta actitud de juicio nos aleja de Dios a nosotros y nuestro gozo, también afecta el gozo de los demás. Las palabras pueden ser de poder, de bendición, como sabemos, o de maldición. Entonces, la forma en que podemos ser luz para los demás es cuidando la forma en que hablamos. Es muy importante la forma en que hablamos. Creamos realidades cuando hablamos. Hay que medir nuestra boca y muchas veces recibimos esa convicción que yo les decía antes de Dios de no decir tal cosa y nos gana la carne y lo decimos. Y después decimos, ¿para qué lo dije? ¿No es cierto? Sí, es súper real porque siempre estamos en esa dualidad. Si te escuchas hablar en juicio y en queja, te das cuenta que estás perdiendo tu gozo. Y ojo para los papás, porque muchas veces el juicio y la queja la aprendemos desde chicos, desde lo que vemos en nuestras casas. Así que, nuevamente, es el que yo decido criticar, yo decido quejarme. Lo hacemos a veces con actitudes de nuestros hijos y hay cuántas personas que no tienen hijos y quieren tener hijos. Nos quejamos de nuestro trabajo y hay cuántas personas que no tienen trabajo y quieren un trabajo. En Filipenses 2, 14 y 15 de la NTV dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Lo que nos está diciendo Pablo aquí es una verdad absoluta y tenemos que hacerla parte de nuestras vidas, no algo ahí que se queda en la Escritura, sino que realmente debemos tomarla. Efectivamente, quizás las personas no son todo lo bueno que nosotros queramos, pero nosotros tampoco somos todo lo bueno que deberíamos ser. Así que tenemos que pensar que en la Biblia Dios usó a personas como nosotros. David, gran David, pero adulteró, asesinó. Moisés también mató a una persona. O sea, en verdad siempre Dios ha ocupado manos de personas. Entonces, no nos quedemos en la queja. Perder la confianza. Esa es otra de las actitudes que nos aleja del gozo. Perder la confianza en Dios. Cuando perdemos la confianza en Dios, también perdemos mucho de nuestro gozo, o si no todo el gozo. Porque la falta de confianza en Dios es muy riesgosa. Isaías 40:31 dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Jeremías 17:7 NTV también dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Cuando confiamos en el Señor, incluso podemos ir más allá y confiamos más en las personas. Y ojo, cuando ponemos la confianza que debe estar depositada en Dios, en situaciones, en nosotros mismos, en nuestros bienes,
Confiar en el conocimiento. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Súper claro. Confiar en los bienes y en las riquezas. Salmo 52:9-10 dice, miren al que no busca protección en Dios, al que confía en sus riquezas y persiste en su maldad. Y cuando hablamos de confiar en nosotros mismos, la soberbia nuevamente, o en los hombres, dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. O sea, aquí en todos estos versículos Dios está siendo súper claro, súper claro. Confíen en mí, no confíen en tu situación o esta persona o en tu riqueza o en tu conocimiento. Esperar en el Señor básicamente es confiar en el Señor. Cuando yo confío en el Señor, espero en Él. Espero lo que Él me va a entregar. No hago con mis propias fuerzas, no me pongo a resolver yo las cosas. Debemos tener esa confianza absoluta en Dios, en la turbulencia y también en la calma. Jesús mismo en Juan 14:1 dijo, no dejen que el corazón se les llene de angustia, no se turbe, dice en la Reina Valera. Confíen en Dios y confíen también en mí. Entonces debemos saber que nuestra esperanza es Jesús, es Dios, no hay más. ¿Cuánto necesitamos a Jesús todos los días? En eso es lo que debemos confiar. Otra actitud que también nos aleja mucho del gozo es cuando no entregas tus cargas a Dios. Muchas veces cargamos en la vida demasiadas cosas, incluso en la vida cotidiana, de repente nos vamos de viaje y echamos de todo el auto por si acaso, sobre todo las mamás que tienen hijos sabrán de lo que estoy hablando, el por si acaso. Pero muchas veces la carga arruina el viaje, así de simple. La palabra dice en Salmos 52:22, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Y esto nos cuesta. Yo siento que esto nos cuesta bastante entregar nuestras cargas a Dios. Porque ¿qué pasa cuando no entrego mis cargas a Dios? En algún minuto me canso. ¿Y qué pasa cuando me canso? Abro la puerta al enemigo. ¿Por qué? Porque dejo de ser cariñosa con mis hijos, dejo de ser paciente, dejo de ser alegre, dejo de pensar en el otro, porque estoy pensando en mi cansancio. Es como cuando tenemos esas situaciones de estrés, donde, no sé, todas las dopaminas y todas las inas que hay en nuestro cuerpo suben, pero después bajan cuando pasa ese estrés y nos derrumbamos. Eso es lo que pasa cuando no entregamos nuestras cargas, porque antes o después nos va a pasar la cuenta. Todos podemos tener distintos umbrales de resistencia al cansancio, pero lo que sí es seguro es que tarde o temprano nos cansamos. Eso sí es seguro. O sea, podemos subir un cerro y el que no tiene muy buena condición física se cansa antes, el que está súper fit se cansa después, pero seguro que se cansa. Seguro que se cansa. En algún punto no te da el cuero, como decimos en buen chileno. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso y por eso tenemos que entregarle nuestras cargas al Señor. En voluntad, en obediencia y en forma consciente. También es muy importante que no llevemos cargas de otros. Generamos malas costumbres en otros llevando responsabilidades y cargas de los demás. El otro dice, bueno, si se las arregla solo o sola, entonces fomentamos malas conductas en los matrimonios incluso. Y nos quejamos y en el fondo lo que estamos haciendo es poner más cargas sobre nosotros. Otra súper importante carga que tenemos son las decisiones que tomamos. ¿Cuántas veces nos equivocamos en las decisiones que tomamos porque no las consultamos primero con Dios? Nosotros vemos el aquí, vemos el ahora, vemos la inmediatez, pero Él lo conoce todo. Nosotros solo podemos soñar el futuro, vislumbrar el futuro, pero Él lo conoce. Nosotros no lo conocemos. Así que tenemos que entregarle nuestras cargas al Señor. No hay forma de que Él no te dé lo mejor para ti. Él siempre te va a dar lo mejor. Lo que parece bueno ahora, después no va a ser tan bueno, pero Él lo sabe y nosotros no lo sabemos. Dependamos de Él en todo. Proverbios 16:3 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor
y tus planes tendrán éxito. Tus planes tendrán éxito cuando los pones en manos del Señor. Por último, hay muchos más en todo caso, pero siento que el no saber recibir también es algo que nos aleja del gozo de Dios. Porque cuando no sabemos recibir amor, cuando no sabemos recibir cariño, cuando no sabemos recibir ayuda, nos estamos alejando del gozo de Dios, porque lo primero que tenemos que aprender es a recibir el amor de Dios. Cuando aprendemos a recibir el amor de Dios como padre, como amigo, como confidente, como todo en verdad, por todo lo que es Dios, recién ahí podemos realmente empezar a aprender a recibir de los demás. Ahora quiero ir a las actitudes que nos acercan al gozo, porque como hay algunas que nos alejan, hay otras que nos acercan. La primera, súper importante, la oración. Vuelvo a 1 de Tesalonicenses 5, 18, ahora 17, versículo 17, dice, orad sin cesar. La primera clave para alcanzar el gozo es nunca dejar de orar. Nunca dejar de orar. ¿Por qué nunca? ¿Por qué no a veces nomás? Porque el enemigo siempre está ahí. El enemigo siempre nos quiere tentar, nos quiere atacar. No nos podemos dar ese lujo. Nuestra condición humana se deja engañar. Así que nunca, nunca debemos dejar de orar. En Filipenses 4:6, Pablo también indica, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. De nuevo, orar en todo tiempo. Cuando leí este versículo por primera vez sentí gran alivio y en eso como que me conecté mucho con lo que Andrés nos compartió en la mañana. Porque muchas veces nos vemos viviendo el futuro, porque en el preocuparse hay un pre antes, ¿no es cierto? Es ocúpense ahora, está bien ocuparse del día a día, de lo que pasa, de los desafíos, de la oración, pero cuando nos preocupamos estamos viviendo también en la ansiedad. Estamos haciendo las cosas antes de que sucedan. ¿Y cuántas veces no pasa lo que creemos que va a pasar? O sea, yo creo que la mayoría de las veces no pasa lo que nosotros creemos que va a pasar y nos preocupamos vanamente. Entonces, es súper importante no preocuparse, sino que ocuparse del día a día, porque lo único real que tenemos es el hoy. Orar por todo, orar día a día por todo. Y además, en eso de la oración es tan importante la perseverancia, el compromiso. Nosotros cuando, no sé, queremos cambiar algo en nuestro cuerpo, nos vamos una vez a la semana o cada 15 días al gimnasio o subimos un cerro. Ahí no pasa nada, no cambia nada. Lo que cambia tu cuerpo es la constancia. Es lo mismo con la vida interior. Es lo mismo con la vida interior. ¿Por qué creemos que por orar de vez en cuando las cosas van a cambiar? No, tenemos que orar constantemente. La oración constante es lo que permite que cambie tu actitud y te permite acceder al gozo. Nos hace alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. Eso es súper importante porque te empiezas a conectar con el Espíritu Santo y empiezas a escuchar al Espíritu Santo. Y aquí en esto Dios no usa relativos. Y Pablo por eso aquí dice siempre, oren por todo, en todo momento, porque verdaderamente Dios no usa la relatividad con nosotros porque si aún siendo absoluto, si aún declarándonos estas cosas así es, a nosotros nos cuesta. Entonces imagínense si fuera relativo. No sé dónde estaríamos en verdad. Hay muchos ataques y tenemos que estar conscientes también que hay muchos ataques del enemigo de los que no somos conscientes porque nos falta oración, porque nos falta esa conexión con el Espíritu Santo. Es vital la oración porque nos permite estar protegidos, porque es la primera arma que tenemos para ganar las batallas y es la primera respuesta que tenemos que tener ante todo. Es la primera respuesta ante cualquier situación. Orar cambia las malas actitudes por la voluntad de Dios. Orar puede cambiarnos emociones como la rabia, la angustia, la preocupación por los frutos del Espíritu. O sea, de verdad que orar cambia todo, cambia todo. La segunda actitud que nos acerca a Dios y a su gozo es la gratitud.
También volviendo a Tesalonicenses, en 5, el versículo 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La segunda clave, dar gracias en todo para no perder el gozo. En toda situación seamos agradecidos. Y esto se refiere a que a veces las situaciones no son buenas, y que a veces las situaciones no van a cambiar o no van a cambiar en el inmediato, y eso es lo que nos cuesta también procesar, pero tenemos que dar gracias también en la prueba. Tenemos que dar gracias por lo que Dios va a hacer, tanto como por lo que no va a hacer. Porque además a veces lo que queremos que haga no es lo bueno para nosotros, o sea, así de simple. En Efesios 5:20 dice, y den gracias por todo, a Dios Padre, a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tantas veces que se nos olvida agradecer por las situaciones cotidianas. Cuando, por ejemplo, ahora mismo en nuestro país que ha habido tanta turbulencia, ¿cuántas veces ahí se nos vienen a la memoria todas las cosas que tenemos todos los días, como poder congregarnos, como poder adorar a Dios en libertad? Nosotros... cuando nos pasa a nivel país es como una cosa un poco más masiva, pero también nos falta la salud y anhelamos la salud. Tenemos que agradecer el poder levantarnos, el poder respirar, el poder caminar. Son cosas que las damos por tan sentadas, pero no son obvias. No todos las tienen. Tenemos que agradecer por todo. Y la actitud es una acción y se demuestra, se verbaliza, se expresa en hechos. Nosotros podemos... expresar nuestra gratitud a Dios cuando lo adoramos. Cuando lo adoramos es una maravillosa forma de expresar nuestra gratitud. Ahora mismo en el tiempo de adoración, yo sentí aquí a Dios moverse, pero completamente. Y eso es cuando adora, su pueblo le adora, le agradece todo lo bueno que es Él, todo lo fiel que es Él. Siempre, yo creo que siempre es súper bueno tener una canción contigo, una alabanza cerca tuyo. Yo tengo varias, y me voy cantando para la oficina, por los cerros, así que nadie me escucha, no hay problema. Entonces, pero es súper necesario agradecer lo que tenemos ahora. También no esperar lo que viene y no disfrutar lo que tenemos ahora en este proceso, porque muchas veces estamos tan anticipados y cuando va a pasar esto y va a pasar esto y al final no agradecemos lo que estamos teniendo ahora, que es lo importante, que es el hoy. Agradece el hijo que tienes ahora y no el hijo que vas a tener mañana. No, a veces las mamás queremos que crezcan y después cuando crecen decimos, no, mejor era cuando chico. Entonces, agradece al hijo que tenemos ahora, porque muchas veces también las dificultades van creciendo. Y bueno, y esto de agradecer en todo minuto no es porque todo sea bueno en tu vida, sino porque aprendemos a ver lo bueno en todo. Aprendemos a ver lo bueno en todo, en las personas y en las situaciones. Para Pablo, el gozo comenzaba en las relaciones, agradecer las relaciones que tenemos. Decía, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es imposible tener gozo en tu vida si tus relaciones no son felices, si no son buenas. La gente agradecida vive una mucho mejor vida que la gente quejumbrosa. Como no puedes controlar las situaciones de tu vida, sí puedes controlar las respuestas que le das a ella. Y agradecer por los que tienes a tu lado, por cada una de las personas que están a tu lado, es maravilloso, porque tú escoges ver lo bueno que hay en esas personas, no lo malo. Dice, el amor cubre multitud de defectos. Eso dice la palabra. Así que enfoquémonos en lo bueno de las personas, en sus virtudes, y no en sus defectos, porque todos tenemos fallas, lo sabemos. Así que agradece. Piensa en las personas que te acompañan en tu día a día. Piensa y ve lo bueno en ellas, porque seguro que hay mucho más bueno, que la lista de buenos va a ser mucho más larga que la de malos, que la de fallas o errores. Así que agradécelo. Y agradece que estén ahí y que estén ahí contigo. Da gracias también porque Dios te ama, porque te ama así, tal cual eres. Y su amor es infinito contigo. Así que esa es la primera gratitud que tenemos que tener en nuestro corazón, es el amor de Dios. También la obediencia a Dios es otra clave que nos ayuda a alcanzar su gozo. Cuando conoces el camino, a veces los obstáculos son más pequeños
Y la obediencia es una perfecta forma de alcanzar el gozo de Dios. Hay cosas que Dios pone en tu vida que son para ti, que no son para nadie más. Y a veces te conformas con hacer lo que los demás hacen. ¿Por qué me voy a arriesgar más? A veces uno dice. Pero Dios te llamó a ti a hacer algo único. Va a actuar contigo de una forma súper individual, porque nosotros somos únicos. Hay unicidad en nosotros. Así que nunca te compares con el otro. La obediencia viene de obedecer sus principios y su palabra. Ahí hay obediencia, hay gozo cuando obedeces principios y palabras de Dios. Pero también hay gozo cuando obedeces los llamados y los propósitos de Dios que tiene para ti, porque son para ti, son únicos. Y tampoco debemos quitarle el valor a ciertos llamados, porque servir, Jesús sirvió. Enseñar, Jesús enseñó. No hay nada que tenga menos valor. Sin, no sé, la sangre que corre por mis venas, yo no podría estar parada aquí. Así que al final somos todos, y así es Dios con sus hijos. Hay distintos propósitos y hay un gozo enorme, enorme en ser obedientes y tomar ese llamado, ese anhelo que Dios ha puesto en tu corazón. Porque en todos ha puesto propósito, en todos ha puesto llamados. Tenés que reconocerlo y tienes que obedecerle, porque no hay nada más lindo que cuando lo obedeces y dices, gracias Señor, gracias Señor. El otro punto que también es súper importante para acercarnos al gozo de Dios es hacer todo como si fuera para Dios. En Colosenses 3:23 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Y eso es lo que tenemos que tener ahí, súper claro. Yo no estoy haciendo esto para la gente, que efectivamente todos tenemos fallas. Lo estoy haciendo para Dios. Es una decisión de vivir para Dios, no para los hombres. Hacemos todo para Él y con Él, porque Él tampoco nos deja solos en ningún desafío. En nada de lo que hagamos, Él nos deja solos. Siempre está con nosotros. Lo hacemos para Él y con Él. Además, como cristianos, debemos hacer todo de la mejor manera posible porque pertenecemos a Cristo. No podemos tampoco hacer las cosas a medias o ahí más o menos. No, nosotros pertenecemos a Cristo, necesitamos demostrar su excelencia, necesitamos demostrar su excelencia aquí en la iglesia, pero también necesitamos demostrar su excelencia afuera, en nuestros trabajos, con la gente con la que nos relacionamos. No sirve que todo lo que pase aquí, tiene que pasar afuera. Y si tú tienes en tu mente que tú estás haciendo todo para Jesús, que estás haciendo todo para Dios, en verdad la carga es mucho más, si hay carga, es mucho más fácil. Porque en el fondo lo haces con alegría, lo haces con gozo y lo haces para el perfecto, el que te da todo. Entonces la situación cambia y hasta lo más mínimo se hace grande. Entonces finalmente, el gozo, ¿qué es lo que hace el gozo en tu vida? El gozo protege tu fe, el gozo protege tu corazón. Cuando estamos en adoración y sentimos el gozo en nuestro ser, sentimos el Espíritu Santo vibrar en nosotros, sentimos a Dios pasearse por nosotros. Lo que estamos haciendo es blindándonos, es protegiendo nuestro corazón y nuestra fe. El gozo es fundamental, no es algo que de repente uno lo pueda tomar como a la ligera. No, es algo fundamental en la vida de nosotros los cristianos y es algo que tenemos que reflejar en nuestro día a día. No dejes abatir tu espíritu por un corazón dolido o por un corazón triste. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pablo en Filipenses 3:1 nos dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas
y lo hago para proteger su fe. El gozo protege tu fe. En Filipenses 4:4 nos dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, alégrense. No es algo que nos dice, si quieren, alegren. No, alégrense todos los días de su vida, en todo lo que hagan. Sean portadores de esa luz. Además dice en el versículo 8, cuando está hablando de ayudarnos los unos a los otros y a concentrarnos en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honorable, en todo lo que es justo, en todo lo puro, en todo lo bello y en todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Eso es lo que nos está diciendo la palabra, eso es lo que nos dice Dios. Concéntrate en lo bueno, no te concentres en lo malo, es una decisión tuya. Tú eliges vivir en gozo, tú eliges vivir en paz, tú eliges vivir en las promesas de Dios. Si yo pongo mi vista en la dificultad, realmente en todas partes puedo encontrar dificultad, en todo ámbito de cosas. Pero nosotros somos los que elegimos concentrarnos en lo puro, en lo bello, en lo admirable, en lo excelente y en lo digno de alabanza. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú puedas revelarte, que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda mostrar todas esas áreas donde aún nos falta de ti, donde falta perdón, donde falta reconciliación, donde falta confianza en tu palabra. Señor, porque siempre hay algo donde tú puedes ir más adentro. Señor, te pedimos que tú seas mostrándonos interiormente, personalmente, todas esas actitudes que nos alejan de tu gozo, de tu paz, de tu alegría, Señor, porque esa es una promesa tuya. No es algo, tú no quieres que vivamos una vida de cristianos triste ni pasiva, Señor. Tú quieres que tu llenura, la llenura de tu Espíritu Santo, se demuestre a las demás personas. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Esa es la luz que estamos llamados a entregar. Esa alegría, Señor, esa paz. Así que, Señor, por favor, en forma muy personal, ahí en cada uno de nosotros, Señor, revela lo que nos falta, Señor. Lo que nos falta para llegar a ese gozo pleno, Señor. Y danos y equípanos, Señor. Equípanos y haz que nuestra oración sea una piedra firme, Señor. Que nuestra confianza en ti sea una piedra firme, Señor. Que las cargas las podamos entregar fácilmente, porque tú eres nuestro yugo y tú llevas nuestras cargas. Señor, haz que podamos reflejar la luz tuya en los demás, porque de nada nos sirve solamente pensar en nosotros, porque tú quieres alcanzar almas y quieres alcanzar corazones, Señor. Y la única forma de alcanzarla es que ellos vean algo distinto en nosotros, que ellos quieran lo que nosotros tenemos, Señor, que quieran ganar sus batallas de la forma que nosotros ganamos nuestras batallas. Las ganamos contigo, Señor, porque tú cambias las noches tristes en mañanas alegres, Señor. Gracias, Dios, por poder adorarte, por poder alabarte. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Jesús, te necesitamos tanto en nuestra vida. Llena todo lugar, Señor, que tengas que llenar, y saca fuera todo lo que tengas que sacar. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti está nuestra confianza, que en ti está nuestra fuerza, que en ti está nuestra alegría, Señor, y que tú caminas con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, y gracias por todos los propósitos y llamados que tiene cada una de las personas que están acá, Señor, para que tengan la valentía de tomarlos, Señor,
de escucharlos y de tomarlos, Señor, porque no hay gozo mayor que cuando ves que eres usado para la gloria de Dios. Gracias, Dios. Amén.